14 de octubre de 2021. Espero que todo se encuentre bien y estamos revisando los medios de prueba, es decir, los elementos que establece el código, que franquea la ley a todos los litigantes en un juicio civil, a través de los cuales pueden establecer, acreditar o probar los hechos que le interesa demostrar para que el juez los tenga en consideración al momento de dictar sentencia definitiva. Ya examinamos los instrumentos, los testigos, la confesión, la inspección personal del tribunal, el informe de peritos, y vamos a estudiar el día de hoy las presunciones, para terminar entonces con las lecciones del programa que tienen que ver con los medios de prueba. Hoy nos corresponde la lección 17 y terminaremos esta clase con la lección 18. En esta semana, ¿cierto? Número 8 del plan de trabajo. Hemos ido cumpliendo rigurosamente con lo que dice el programa y es importante que los alumnos no se olviden que hay actividades asíncronas que deben cumplir y que significa ni más ni menos que estudiar algunas cuestiones muy puntuales que están allí anotadas y que son también pasibles de ser preguntadas en las pruebas. Les informo que ya tengo las pruebas corregidas y espero en consecuencia enviarles las notas a última hora del día de hoy. Así que hoy día espero que ustedes ya tengan sus notas y, como corresponde, que cotejen su prueba con la pauta de corrección que está incorporada en Educandus desde prácticamente el mismo día de la prueba. La cotejen, la revisen, vean. Y el martes próximo, entonces, hacemos en conjunto una revisión para que no quede ninguna duda sobre el particular. Los alumnos tienen derecho a impugnarla, pero las impugnaciones, acuérdense ustedes, que tienen que ser fundadas, es decir, por qué consideran que la nota que se les puso es inferior a la que les corresponde, y eso tienen que examinarlo ustedes, por eso les voy a dar el tiempo de aquí hasta el martes, con la pauta correspondiente de corrección. Estoy admitiendo a todos los que aparecen como participantes para iniciar entonces el análisis de esta lección número 16. ¿De qué se trata, estimadas alumnas y estimados alumnos? El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, que es el primer artículo de este título 11º del libro segundo, referido a la prueba, señala cuáles son los medios que pueden hacerse valer en un juicio, sea por el demandante, sea por el demandado. Y contempla entre ellos las presunciones. En el último lugar de este listado del artículo 341 aparecen las presunciones. Muchos discuten si son verdaderos medios de prueba o no, pero lo cierto es que para el Código de Procedimiento Civil están concebidas las presunciones como medios de prueba, aunque técnicamente, aunque estrictamente pudieran no serlo, pero sí legalmente y positivamente por la disposición general de este artículo 341. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que las presunciones constituyen medios de prueba. ¿Y qué es lo que son las presunciones? En realidad, son las deducciones, las inferencias, las conclusiones que de hechos conocidos llevan a dar por probados otras circunstancias.
de hechos establecidos o conocidos, se deduce, se presume, se infiere, se llega a la conclusión en cuanto a la acreditación de otros hechos. Y si nosotros nos situamos en la regulación legal, advertimos que hay disposiciones sobre las presunciones tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código Civil. Obviamente van a encontrar ustedes en otras leyes y en otros códigos cuando hablen de otras materias. Y aquí el artículo 47 del Código Civil señala que se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Por lo tanto, allí está la idea, la noción. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Por lo tanto, en la presunción hay un hecho que se pretende probar. Y para probarlo hay que partir de un hecho que sí se conoce. Y en consecuencia hay que hacer el ejercicio intelectual partiendo de esa circunstancia conocida e inferir, deducir o concluir que se da otro hecho. Ese es el sentido de presumir. Esa es la noción básica que está en el artículo 47, como ya les dije, del Código Civil. Ahora bien, el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 426, señala que las presunciones como medios probatorios, esta norma también señala que son medios probatorios, se regirán por las disposiciones del artículo 1712 del Código Civil. Es decir, una vez más, el Código de Procedimiento Civil se remite a las normas del Código Civil. Repito, este artículo 426. Las presunciones como medios probatorios se regirán por las disposiciones del artículo 1712 del Código Civil. Entonces, como lo hemos hecho muchas veces, tenemos que ir integrando la ley, aplicando en conjunto lo que dice un código, lo que dice el otro código, y hacer la interpretación acorde a las normas de uno y otro texto legal. Y por tanto, del artículo 426 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, nos vamos al 1712 del Código Civil, que es un artículo muy simple. Y dice, las presunciones, y ya en el artículo 47 nos ha dado una idea, una noción, dice, las presunciones son legales o judiciales. Es decir, ese concepto, esa idea que arranca del artículo 47 de presumirse un hecho a partir de un hecho conocido, las clasifica el legislador, la ley, en legales y judiciales. Las presunciones son legales o judiciales. Y aquí tenemos entonces la clasificación de las presunciones. La clasificación de las presunciones. Presunciones legales, presunciones judiciales.
Esa es la clasificación. Entonces, ¿qué tenemos avanzado en esta clase? En la lección de hoy. La idea, el concepto, la noción de presunciones. 2, ¿dónde están reguladas? 3, cómo la ley considera que son medios probatorios. 4, el sentido de la inferencia o del trabajo intelectual que debe hacerse para concluir o deducir, que es sinónimo en definitiva de presumir, y poder decir, este hecho lo puedo dar por probado porque he partido de circunstancias claras que me llevan a esa inferencia, a esa conclusión. El mismo artículo 1712 del Código Civil, que clasifica las presunciones entre legales y judiciales, se encarga de darnos otra pista. Dice, las legales se reglan por el artículo 47. Volvemos al artículo 47. Presumirse. Y las judiciales son las que deduce el juez. El juez. Por lo tanto, las presunciones legales son aquellas que están establecidas en la ley y las presunciones judiciales son las deducciones, conclusiones o inferencias que alcanza el juez, el tribunal. Y por último, este mismo artículo 1712 dice que estas circunstancias que corresponden a la presunción que debe obtener el juez deben ser graves, precisas y concordantes. Fíjese usted cómo la ley amarra las exigencias y le dice al juez, si usted hace un trabajo intelectual para concluir que ocurrió tal hecho a partir de hechos que usted ya tiene demostrados, ese ejercicio debe darse de tal modo que exista gravedad, precisión y concordancia entre los elementos que usted está examinando. Es decir, estamos en el ámbito de la lógica. Quizás, tal vez, a lo mejor, podrán decir algunos, en esto que tiene que ver con los análisis de la razón suficiente, más o menos, ya lo estudiarán ustedes en otro ámbito cuando se estudie la sana crítica. Y cómo tiene que haber, evidentemente, una concordancia, una precisión, un examen que lleve inequívocamente al resultado después de esa presunción a la que usted quiere arribar como juez o como tribunal. Si la gente va caminando por la calle con los paraguas abiertos, presumo que está lloviendo. Un ejemplo simple. Pero a lo mejor no es así. Podría haber, ¿cierto?, un error en esa conclusión. Por lo tanto, tengo que amarrarla de tal manera que me permita decir, sí, efectivamente, no es uno el que va con paraguas abierto, sino que son varios, han cruzado por distintas calles y además los paraguas se han ido mojando y por lo tanto, como van con los paraguas abiertos, se han ido mojando, son varias las personas, han pasado por distintas calles, podría, ¿cierto?, concluir que está lloviendo. Bueno, estoy poniendo un caso, ¿cierto?, que probablemente no vaya a ser motivo de un juicio, pero como para entregar la idea, ¿cierto?, a los alumnos. Y por eso, ¿cierto?, muchos autores dicen, estos no son medios de prueba, porque usted no acompaña las presunciones al tribunal.
Usted no las puede acompañar como un documento. ¿Mm? Pero las presunciones usted las puede, y si quiere hacerse valer de ellas, invocar. Las presunciones se invocan, se alegan. Se le dice al tribunal, señor juez, hay una presunción legal. O usted puede, ¿cierto?, presumir con los antecedentes que tenemos y llegar a la conclusión que a mí me interesa. El artículo 47 agrega, si los antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Evidentemente, lo que yo les dije en la clasificación anotada. La ley es entonces la que va a decir cuál es el hecho que se presume a partir del hecho que da por cierto. Entonces, hemos avanzado con la idea, la noción, el concepto, lo que significa presunción, presumir. Me están pidiendo que acepten los alumnos que están en sala de espera, pero no hay nadie en sala de espera en este momento. Están todos admitidos. Aquí hay un chat que recibí que me dice que acepta a los alumnos que están en sala de espera, pero no hay nadie en este momento en sala de espera. Así que estoy permanentemente monitoreando aquí a los participantes que se incorporan para irlos agregando. No hay nadie en espera en este momento. Ya los aceptó, me dice un alumno. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Perfecto. El concepto, la idea de presunción, los elementos que allí están en juego, la clasificación que hace la ley. ¿Cómo las presunciones legales? Las van a encontrar ustedes, y les voy a dar ya algunos ejemplos, en la propia ley. Y cómo las que son judiciales las tendrá que obtener o alcanzar el propio juez o tribunal. Ahora bien, las llamadas presunciones legales incluso admiten una clasificación. Las legales admiten una clasificación. Y se distingue entre presunciones simplemente legales y presunciones de derecho. Presunciones de derecho. Esa clasificación también la entrega la ley, ¿cierto? Y es bueno que se conozcan porque a fin de cuentas son de mucha utilidad cuando se dan en un juicio y pueden resolver la litis a favor de uno u otro litigante. Las presunciones simplemente legales son aquellas entonces que están establecidas por la ley, pero la propia ley permite que se pruebe que no ha ocurrido lo que se dice que habría sucedido. Es decir, admite una prueba en contrario. Es decir, usted puede probar que lo que se dice deducirse no es efectivo. Aunque sean ciertos, evidentemente, los hechos base. Los hechos base pueden ser ciertos, pero la conclusión no ser la que establece la ley. Consecuencia, cuando usted se enfrente a una presunción simplemente legal, va a tener el peso de la prueba para echarla abajo, para desvirtuarla, para borrarla del catálogo legal que puede aplicar el juez. Y por eso es simplemente legal, porque admite prueba en contrario.
En cambio, la presunción que se denomina de derecho, que es una presunción legal, pero de derecho, no admite la prueba en contrario. No admite, son cerradas, son férreas en sí mismas. Es el legislador el que crea esa presunción, la establece en la ley. Y el mismo legislador dice, yo la establezco porque quiero que lo que ocurra en estos términos sea así y nadie me lo modifique y nadie me lo cambie. Esto surge también del artículo 47 del Código Civil. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de lo que se infiere, a menos que la propia ley rechace expresamente esta prueba. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. Es decir, tenemos aquí la noción que yo les estoy dando y que está en los libros, en los manuales de derecho procesal, entre presunciones simplemente legales y presunciones de derecho. Algunos ejemplos. No todos los autores dan muchos ejemplos. Muchos dan apenas uno o dos. Algunos ejemplos que podemos encontrar de presunciones de derecho, para que ustedes anoten por lo menos los artículos. El artículo 76, inciso segundo del Código Civil, presunciones de derecho. Artículo 76, inciso segundo del Código Civil. Me imagino que muchos de ustedes han visto este artículo y ya lo estarán estudiando en Derecho Civil o lo habrán estudiado. El 76, inciso segundo del Código Civil. Se presume de derecho, y lo dice con estas palabras, que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más de 300, y no más que 300. Contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Esta es una presunción de derecho que tiene que ver con la presunción de la concepción en relación con el día del nacimiento de una persona. Y fija un tiempo, un lapso, límites temporales. La concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300. Allí está. Cuando nace una persona, la ley presume cuándo fue concebida, entre 180 y 300 días, de acuerdo con esta regla, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Y allí ya ustedes estudiarán del origen de las personas, ¿cierto? Cuándo se es persona, cuándo se nace, en fin, etc. Pero allí hay una presunción legal de derecho. El artículo 76, inciso segundo. Avanzando en el Código Civil, encontré yo una presunción de derecho en el artículo 706. En el artículo 706, que dice, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Un justo error en materia de derecho no se opone a la buena fe, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. El error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Fíjese usted lo fuerte que es este artículo 706. También tengo anotado aquí el 1491 del Código Civil. El 1491, que dice, de acuerdo a este código, 1491, también tiene que ver con la buena o mala fe.
Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. La mala fe del tercero que posee un inmueble. Y el 2510, el 2510, es otra regla que nos da una presunción de derecho, el 2510, que se refiere a la mala fe por mera tenencia cuando se alega una adquisición por prescripción. 2510. Se presume en ella de derecho la buena fe. Sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. Se presume en ella de derecho la buena fe. Todas estas cosas van a ser estudiadas por ustedes en derecho civil. Yo simplemente le estoy dando los artículos donde aparecen algunas presunciones de derecho. Y por último, el más famoso artículo 8 del Código Civil. El artículo 8 del Código Civil. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Entonces allí tenemos, ¿cierto?, algunas ideas. En un juicio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se esté debatiendo alguno de estos temas o que incida en lo controvertido alguna de estas normas, alguna de estas reglas. Y en consecuencia, el que quiera valerse, aprovecharse de esta presunción, va a tener que decirle al juez: señor juez, aquí estamos discutiendo un asunto relacionado con una cuestión contractual donde se ha puesto en tela de juicio la buena fe. Y por lo tanto usted podrá aplicar esa u otra norma, y si resulta que de esa regla aparecen los hechos o las circunstancias que dan lugar a la presunción de derecho, aplíquela y favorézcame. Ese es el sentido de las presunciones como medio probatorio, es decir, aplique esa presunción a este caso. Y el juez evidentemente va a tener que revisar si se da la necesaria congruencia para así aplicarla. Y lo mismo ocurre con las presunciones simplemente legales, que están en un rango menos riguroso, ¿cierto? Por ejemplo, en los juicios de paternidad, el artículo 184 del Código Civil, anoté yo el 184 del la maternidad dado ciertos hechos, la paternidad dado ciertos hechos. En el 184, en los juicios de paternidad. Pero evidentemente que eso se puede echar abajo con otras pruebas más contundentes. O el artículo 700, más famoso todavía, el artículo 700 del Código Civil, que ustedes van a llevar por siempre en su conocimiento. El artículo 700 se invoca muy a menudo en los pleitos, cuando se trata de la posesión. El poseedor es reputado dueño. El poseedor es reputado dueño. El poseedor entonces se presume dueño, mientras otra persona no justifica serlo. Ahí hay una presunción y siempre se parte la base. Se presume dueño al poseedor se le presume dueño. Lo van a repetir ustedes en su vida profesional muchas veces. El 702, ¿qué dice? También. El 707, fíjense, de nuevo aparece el concepto de buena fe. El 707. La buena fe se presume. Esta es una cosa que ustedes van a llevar siempre consigo. La buena fe se presume. Oiga, ¿y qué hacemos cuando estoy demandando a alguien y quiero que se le apliquen las penas del infierno porque actuó de mala fe?
y me perjudicó. Bueno, tiene que romper usted esta presunción. Si usted es el demandado, le va a decir al juez, señor juez, aplique el artículo 707, inciso, el artículo 707, bien digo, inciso segundo e inciso primero. El que quiere valerse de esto como medio probatorio, entre comillas, le va a decir, señor juez, no tiene usted nada que reprocharme. Si la buena fe se presume, entonces va a ser el contrario. El actor probablemente el que va a tener que decir, señor juez, yo le voy a presentar pruebas suficientes para acreditarle que este señor al que estoy demandando actuó de mala fe. Por lo tanto, voy a romper la presunción simplemente legal del artículo 707. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. Vimos algunos casos recién. Pero también puede el que alega mala fe presentar las probanzas necesarias para decir que hubo mala fe. En 1654, lo estudiarán ustedes también en Derecho Civil, 1654. Ahí encontré otra regla. ¿Qué dice el 1654? Tiene que ver con la remisión o condonación. La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma la remisión de la deuda. Fíjense cómo use la palabra presume, de ahí yo saco que es una presunción. No basta que ocurra tal condonación o remisión para que se presuma la remisión de la deuda. Porque lo que se ha remitido es la cuestión accesoria. Entonces la ley en 1654 lo dice. El 1570, ¿ven? El 1570 tiene una norma especial. ¿Qué dice el 1570 en cuanto a la presunción? 1570. En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor. Fíjese usted, el que tiene que pagar de rentas o cánones periódicos y paga 3 seguidos, la ley dice, se presume que los anteriores están pagados. Se presume. Por lo tanto, va a tener que romper una vez más esta regla quien está alegando que ello no es efectivo. Entonces, ustedes van a encontrar en la ley muchos otros preceptos y en otras leyes también, en otros códigos, que tienen que ver con las presunciones. En materia penal, el sistema antiguo, ¿cierto?, también se aplicaban las presunciones y la ley exigía gravedad, precisión, concordancia, multiplicidad, en fin. Hoy en día, recuerden ustedes que en materia penal se aplica la sana crítica, donde hay un manejo equivalente, semejante, porque se trata de deducir, de inferir, de concluir en análisis o razonamientos o apreciaciones lógicas. La lógica está en juego aquí en todo esto que estamos hablando. De tal modo que en un juicio, si usted cree que hay una presunción que lo favorece, tiene que decírselo al juez. Si no se lo dice, como es el juez el que aplica la ley, al dictar la sentencia, el juez tendrá que tener conocimiento, ¿cierto?, de cuáles son las presunciones y puede aplicarla, porque el juez es el que aplica la ley, por lo tanto, podría un juez, ¿cierto?, aplicar una presunción al dictar la sentencia. Al contrario, si usted conoce que existen presunciones, pero esas presunciones simplemente legales no lo favorecen, es usted el que va a tener que probar en el tribunal la ocurrencia o la no ocurrencia de los hechos que configuran esa presunción para echarla abajo y demostrarle al juez y convencer al juez que no concurre la presunción que a usted no le conviene válidamente que sea aplicada.
Después se ve el valor probatorio cuando se dicta la sentencia. Y lo vamos a ver un rato más. Voy a revisar la página de mis alumnos. Aquí hay un alumno que está recién ingresado. Admitido. Pero así como existen las presunciones legales, clasificadas en simplemente legales, y las presunciones de derecho, también existen, como ya les dije, de acuerdo con la clasificación, las presunciones judiciales. Las presunciones judiciales. Es decir, en todo proceso, es el propio juez o tribunal el que tiene la facultad, la atribución, la potestad de sacar conclusiones, de deducir de hechos conocidos otros que va a dar por probados. Y este trabajo de ponderación, de apreciación, de examen lógico de las circunstancias, es propio del tribunal. Ahora, ya les dije que la ley exige que hayan varios elementos. El juez tiene que dar razones y en definitiva esto es la aplicación de la lógica, la fundamentación. El tribunal tiene que decir por qué de este hecho que yo conozco y que aquí nadie lo discute, puedo llegar a esta otra conclusión. Les puse yo el otro día el ejemplo de aquel juicio que a mí me gustó mucho, ¿cierto? De las vacas que se comieron la plantación de tomates del vecino. Nadie vio a las vacas en el potrero donde estaban los tomates. Nadie las vio en el momento en que se comían, ¿cierto?, las plantas. Pero sí habían huellas en la tierra de estos vacunos desde el establo potrero en el que se encontraban al potrero donde estaban los tomates. Encontraron restos de plantas de tomates en los hocicos de las vacas. Habían cercos de alambres de púa rotos y marcas en los alambres de los pelos de las vacas. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí se puede ir armando entonces todo un entramado de datos que van siendo congruentes, que van siendo consistentes, que van siendo coherentes, que son varios, y nadie impide entonces que el juez diga, mire, por este punto, por este otro, por este otro, por este otro, llego a la conclusión que fueron esos animales los que se comieron, se deleitaron con los tomates que estaban a punto de ser cosechados. Y los perdió, ¿cierto?, el encargado de los tomates. Esas son las ideas, ¿cierto?, más o menos de lo que esto significa. Entonces, hay que entenderlo. Y al final, nos vamos a encontrar con la necesidad, como siempre, que sea el juez o tribunal el que analice y diga por qué sí o por qué no a concluir con lo uno o con lo otro. Es, en definitiva, la ponderación de la prueba. La ponderación, el análisis.
la apreciación. Y aquí, en materia procesal civil, rige, salvo las excepciones que ustedes ya conocen, la prueba legal o tasar. Es el tribunal el que frente a cada hecho tiene que dar los motivos o las razones de por qué establece un hecho en base a otros hechos que sí están claros y no discutidos. El artículo 426 dice que una sola presunción puede constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. Es lo que yo les he estado diciendo. Puede ocurrir que el juez tenga una presunción y que no tenga nada más en contra ni a favor. Pero si el juez se convence, en su razonamiento tiene que convencer a los litigantes. ¿Por qué condeno al demandado a pagar una indemnización al dueño del automóvil? Si nadie vio a las vacas comiéndose cierto ese producto. Porque llego a la conclusión, al convencimiento que sí fueron ellas por A, B, C, D, Y. Y si todo eso nos muestra una hilación fina, contundente y conclusiva, bueno, allí tenemos entonces la aprobación de ese fallo. En muchas materias que ustedes van a ir conociendo a medida que avancen en sus estudios, se van a encontrar con presunciones, con situaciones que la ley dice, si ocurre tal cosa, el resultado es este. Si ocurre esta otra, pasa lo siguiente. Y muchas veces es bueno que así sea, porque las presunciones, por supuesto, que liberan del peso de la prueba en cierta medida. En cierta medida, ¿cierto? Se libera del peso de la prueba. Porque si se aplica una presunción a favor del actor o a favor del demandado y no hay otras circunstancias, se pueden quedar con eso para resolver el juicio. Se libera la prueba. Pero la realidad nos dice que cuando hay presunciones que aplicar, los litigantes evidentemente no se quedan tranquilos y quieren ir más allá y aportar sus propias pruebas, sea para corroborar esa presunción o para echarla abajo, echarla por tierra. Fuera de lo que estamos estudiando aquí, fuera del juicio ordinario civil que estamos estudiando el juicio ordinario civil, en materia civil, juicio ordinario. Hago un paréntesis, ¿cierto? Para contarles dónde está lleno de presunciones en la ley. ¿En qué ley estamos llenos de presunciones? Hay una ley muy conocida que está llena de presunciones. ¿Alguien puede decirme en qué estoy pensando? ¿Qué ley? ¿Ley de tránsito, profesor? La ley de tránsito. Justamente estoy pensando en ella. Ahí está lleno de presunciones. Está lleno. Se presume culpable al que choca por atrás, ¿cierto? O sea, el choque por alcance tiene todas las de perder el que choca a otro por atrás. Se presume responsable, ¿cierto? Al que no respetó la luz roja y choca. Se presume responsable al que vira, ¿cierto? En un lugar indebido y choca. Se presume responsable. Esa ley está llena de presunciones. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, tiene que ver caso a caso. Oiga, se presume responsable al que choca por atrás. Pero a lo mejor hubo otras circunstancias que se metió de por medio. Podría ser, ¿cierto?
Bueno, ¿y cómo la echó abajo? Bueno, con testigos, con una reconstitución de lo que ocurrió, a lo mejor había una grabación. ¿Y qué pasó? No choqué por atrás. Aparentemente el choque era así, pero fue al revés, pues. El que estaba adelante retrocedió. ¿Pero cómo? Sí, pues. El de adelante retrocedió y aparece como que el de atrás había chocado al de adelante. Y no, fue al revés, pues. O el de atrás se le metió de una manera indebida, con una infracción nítida, se le metió, ¿cierto?, en un lugar que no correspondía y el choque fue inminente, pero el choque fue inminente, ¿cierto?, porque el que tuvo la culpa, el que infraccionó la ley fue el que aparece adelante y no el de atrás. Imagínense, alguien se incorpora a una ruta principal sin esperar que pase el que va en la ruta principal y se le meten sin esperar. O estaba estacionado. Fíjense en los ejemplos que me están ocurriendo. Alguien que está estacionado y sale intempestivamente y lo chocan por atrás. ¿Quién es el responsable? Me inclinaría a decir que es el que salió intempestivamente del estacionamiento. Oiga, pero se presume que el que choca por atrás. Se presume, pero en este caso, la causa basal, como dicen ciertos los policías y los jueces, la causa basal de este resultado no fue que el de atrás fue imprudente y lo chocó. No, fue que el que quedó adelante se puso adelante sin tener derecho a ponerse delante. Oiga, el que pasó la luz roja es responsable. Bueno, ahí ustedes verán, ¿cierto?, todas las variables que pueden ocurrir. Pero me he salido, ¿cierto?, de la ley del juicio ordinario civil para poner algunos ejemplos de la ley del tránsito, mencionada por uno de ustedes, porque allí están las ideas, ¿cierto? Las ideas. Algunos sostienen que las presunciones en materia penal que de repente aparecen por allí en el Código Penal o en leyes especiales, algunos creen que hoy en día ya no es posible aplicar presunciones en perjuicio de un imputado. Algunos creen que ya no es posible porque tendría que ser todo analizado por el juez y todo, qué sé yo, pero esta apreciación, ¿cierto?, no es contundente ni tampoco es tan grave su conclusión o su consecuencia, porque en cada juicio hay que ver realmente todo lo que ocurrió y al ente persecutor le corresponde probar los hechos con todos los medios y acreditar las participaciones con todos los medios. Por lo tanto, si hay ciertas presunciones, también hay que ver si se pueden aplicar o no en materia penal. No hay que descartarla en todo caso. Bueno, estamos entonces en el examen de las presunciones que nos permite conversar del último punto de esta parte de la materia, que es la etapa probatoria, con la lección 18, que es la apreciación comparativa de los medios de prueba y después las observaciones a la prueba. ¿Y qué significa esto? Significa que concluida la etapa probatoria, las partes tienen derecho a hacer observaciones a la prueba. ¿Sí? Tienen derecho a hacer observaciones a la prueba. Lo dice el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil. Vencido el término de prueba y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Observaciones. Es decir, tienen derecho a analizar la prueba que se ha rendido y decirle al juez cuál es su opinión, qué es lo que emana de esta prueba que se rindió en el juicio. Este es un derecho que tienen los litigantes.
no es una obligación, por lo tanto, el demandante o el demandado, si quieren, ejercen este derecho y le dicen al juez cuál es su visión de la prueba rendida. Evidentemente que el demandante le va a aportar desde su punto de vista y el demandado desde su punto de vista. Uno va a decir que la prueba es suficiente para acoger la demanda y el otro va a decir que la prueba es suficiente para rechazar la demanda. Ahora, si un litigante no está convencido de su pretensión y cree que la prueba no le es favorable, es mejor que no diga nada, en lugar de tergiversar, ¿cierto?, la apreciación de la prueba. No es bueno, ¿cierto?, que se tergiversen las circunstancias o las apreciaciones. Si no está favorable, mejor no decir nada. Vencido el término de prueba, las partes tendrán la posibilidad entonces de hacer las observaciones dentro de 10 días y por escrito que el examen de la prueba les sugiera. Y por lo tanto tenemos allí una fase intermedia con la que se va concluyendo la fase probatoria. La fase probatoria. Y después, esa es la sentencia definitiva, donde el tribunal va a tener que apreciar la prueba rendida, toda la prueba que se rindió. Y evidentemente que un buen análisis o una buena observación que pueda hacer el demandante o el demandado le va a ser muy útil al juez. Un demandante o un demandado, esto lo hace el abogado, evidentemente, que hace un análisis bueno de la prueba y si lo hace consciente, seriamente, rigurosamente, va a ser la mejor fuente de inspiración para el juez, para que el juez le pueda acoger su pretensión, si realmente lo ha hecho usted bien, conscientemente y con apego estricto a las normas de apreciación de la prueba. El juez se va a basar en eso y va a estar feliz también de poder tener, ¿cierto?, una base para poder hacer su sentencia. Pero es el juez, el soberano para hacerlo. Pero nada le impide al juez decir, mire, la parte demandante hizo tal análisis de la prueba y yo estoy de acuerdo, puede decir el juez. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hizo el juez y estoy de acuerdo por A, B, C y D. O podría estar en contra, y si está en contra el juez va a decir, obviamente no estoy de acuerdo con el análisis que hace tal litigante por A, B o C. Lo cierto es que allí el juez se enfrenta a todas las pruebas del juicio y tiene que analizarlas todas. Porque si no lo hace, va a quedar con una sentencia incompleta, su estructura incompleta, que podría dar lugar incluso, depende del resultado, a una casación en la forma, es decir, a una nulidad de la sentencia. Es perfectamente posible que pueda ocurrir eso, que se pida la nulidad de una sentencia si no reúne los requisitos legales, y entre otros, el análisis de toda la prueba rendida en el juicio. Y allí, entonces, nos vamos a encontrar con los distintos medios probatorios. Y allí empieza el examen, el análisis y toda la fundamentación. ¿Por qué? Porque tiene que compatibilizar, hacer coherente las distintas probanzas. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Y qué es lo que va a prevalecer para la decisión? Va a tener que ver todo, pues. ¿Hay presunciones de derecho o no hay? No hay. Muy bien, descartamos. ¿Hay inspección personal del tribunal o no hay? No hay. Macanudo. ¿Hay confesión de parte o no hay? ¿Hay testigos del demandante del demandado? Tiene que hacer el balanceo. ¿Hay documentos públicos o privados? Y allí empieza esta gran tarea de hacer la sentencia para llegar a la decisión. Porque podría ocurrir, ¿cierto?, que se apliquen presunciones que no estén desvirtuadas
Y si hay una confesión que está en contra de eso, ¿cómo usted la compatibiliza? Bueno, depende de las circunstancias. Y si hay una inspección del juez, que el juez comprobó fehacientemente un hecho X, que es plena prueba, usted como juez tiene que decir por qué le da más valor a esa inspección personal que a los testigos, por ejemplo. Hay 3 testigos que no están de acuerdo con lo que hizo el juez. Bueno, ¿qué tiene más valor? Evidentemente que el juez tiene que ir razonando por qué le da más valor a lo uno que al otro. ¿Y qué dice el artículo 428, que es como bueno para concluir esta materia? Fíjense ustedes en lo que dice el 428. Entre 2 o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. Plop. Fíjense ustedes, después de que la ley nos dice hay que tasar las distintas probanzas, testigos, documentos, confesión, peritaje, esto, lo otro, y meter las presunciones si caben o no caben, la ley le dice, señor juez, usted tiene que hacer ese orden, usted tiene que ordenar de probanza más categórica a la menos categórica, presunciones de derecho, constatación del tribunal, confesión, documentos, testigos, póngalas en un orden jerárquico. Pero al fin de cuentas, si encuentra usted pruebas contradictorias que no se afinan, que no se avienen, que pueden llevar a distintas conclusiones, debe preferir la que crea más conforme con la verdad. Es decir, aquí hay un principio, una regla general. Señor juez, prefiera las pruebas que usted cree más conforme con la verdad. ¿Y con qué verdad? Con lo que se está discutiendo. ¿Para dónde lo lleva su conciencia, señor juez? Pero su conciencia basada en todas las pruebas que usted está analizando. Y yo les puedo asegurar a ustedes que si ustedes van poniendo en la balanza, fíjense usted, la balanza es el símbolo de la justicia, pruebas del demandante, pruebas del demandado. Si usted las va poniendo allí y las va escribiendo y las va ordenando en un juicio civil o en un juicio penal o en un juicio del trabajo o en un juicio de familia, yo les aseguro que cuando usted va escribiendo, usted va diciendo, aquí se aplica tal norma, aquí hay 3 testigos, aquí hay una solución de posiciones, aquí hay una prueba, una prueba de perito. Cuando usted va ordenando esto, se le va a ir aclarando el panorama y va a ir solito sacando la conclusión y llegando al resultado. Esto es casi mágico, ¿sí? Pero estrictamente es de lógica pura, de lógica jurídica. Cuando usted va pesando los antecedentes y va diciendo, mire, esto vale tanto, la ley lo dice, esto otro vale tanto, la ley lo dice, pero aquí hay una contradicción. Entonces esa contradicción la voy resolviendo en base a lo que vale más. Cuando usted va haciendo esta análisis, así, no siempre fácil, no siempre fácil, el resultado le va a llegar casi siempre de una manera, ¿cierto?, que es procedente. Pero para eso hay que tener todos los elementos y aplicar todas estas normas y tener una buena balanza, la balanza de la justicia. Ese es el sentido de esto, estimados alumnos, estimadas alumnas, con lo que llegamos al fin, ¿cierto?, de esta clase de hoy, la lección número 18. Como les dije al comienzo de la clase de hoy, las notas las voy a ir repartiendo esta tarde, esta noche, ¿cierto? Les van a llegar a sus correos personales. Me demoré en corregirlas como loco por el sistema, esto de que vienen en los archivos digitales, los traspaso a papel, después las copio por aquí, las copio por allá, las pondero, les hago algunas observaciones,
pongo los puntos, pongo las notas. Es una tarea un poquito larga, pero las van a tener ustedes para que las analicen a la luz de la pauta de corrección y el martes próximo las analizamos en conjunto. ¿Hay preguntas, hay dudas, hay dificultades, hay reclamos? Los escucho. ¿Aló? Bueno, si no hay preguntas, si no hay reclamos, ponemos término a la clase del día de hoy y les deseo a todos que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Chao, que esté